que no habíamos avanzado en esto. Pero bueno, entonces vamos a darle para acá. Para abajo, para abajo, para abajo. ¿Y cómo les ha ido en sus demás materias, chavos? ¿Qué pasó con su ballesta? ¿Todos 10? Sí cumplió con los objetivos y yo creo que la maestra sí pienso que nos va a evaluar bien porque la gran mayoría cumplió los 10 metros. Ah, qué bueno. Espero que no hayan hecho trampa con edición, pero está bien. Sale, entonces, mecánica de fluidos. No hemos hecho ningún ejercicio de mecánica de fluidos, No, ninguno. ¿no? Vale, vamos a empezar con uno bien sencillito. Ver y admitir todo. Ahí está. Vale, entonces, se me hace muy raro. Bueno, eso es porque con los otros grupos, bueno, con un grupo de física, ya casi terminamos esta parte, pero ellos no ven la parte de mecánica clásica. Entonces, eso lo compensa. Este está muy sencillo, creo. Ah, no lo están viendo. Ahorita lo pongo para que lo vean. Vamos por este lado y hablamos de este lado. Ahora, sale. Entonces, ahora sí, vamos a compartir. Y es más, como es el primero, lo vamos a hacer entre todos. 46. Eh, porque creo que están faltando algunos. Hay una compañera, creo que se llama Miriam, que no, creo que no ha asistido últimamente. ¿O saben de alguien que no haya asistido últimamente? Porque como que sí me falta dos de ustedes. ¿No? No. Ya sé, hay una forma de investigarlo rápidamente en lo que van revisando el ejercicio. Denle una leída y ahorita lo checamos. En ese tiempo voy a ver qué pasó con los exámenes aquí. No los he terminado de calificar, más bien, no los he calificado. Espero que les haya ido bastante bien. Y si les fue mal, pues no importa. Todavía podemos llegar al final. Física, aquí está. Y en el examen creo que me voy a dar cuenta quién no asistió. Sí, solamente uno. Vamos a ver quién es. Sí, ella. Nájera Santa María. Profe, Mandé. ella es de mi brigada, de la Brigada 7, y nos comentaba que tuvo problemas con su proceso de inscripción y con algunos papeles y todas esas cosas, Ujú. y no aparecía oficialmente en las listas. Y pues creo que ha estado intentando solucionar eso, pero no sé si esa situación ya se aclaró o algo así. Ok. De hecho, sí fue algo que se comentó porque sí ella tenía ese inconveniente y sí también me preguntó algunas cosas. Por eso mencionaba su nombre de Miriam, que preguntaba por ella, pero pues ya revisando aquí veo que no aparece. Y bueno, pues no podemos hacer gran cosa nosotros. Está fuera de nuestras manos. Esperemos que pueda solucionar ese inconveniente porque sí, sí, igual me comentó que tenía problemas con esas cuestiones. Pero bueno, vamos a esperar que se comunique. Bueno, conmigo, le debería de comunicarse con sus tutores porque ellos la pueden orientar de mejor forma. ¿Vale? Pero sí, y gracias por el comentario. Entonces sí, sí estamos al tanto de eso.
Pero vamos a tener que continuar con esta parte, ¿sale? Dice lo siguiente. En un experimento de hidrostática, un fluido en reposo, se midió la masa M de un recipiente de vidrio que contenía un determinado volumen de un líquido con una balanza perfectamente calibrada y se obtuvo la tabla que se muestra sabiendo que la aceleración gravitatoria del lugar es 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Determine en el SI, inciso A, el modelo matemático lineal de la masa medida en función del volumen del líquido, es decir, M en función del volumen. Ok. Inciso B, la masa del recipiente y la masa que tendrían 25 mililitros del líquido. Inciso C, la presión manométrica a 2 centímetros de profundidad dentro del líquido. Ok, ¿cómo se hace esto, chavos? ¿Qué se les ocurre? Profe, a mí me ¿Dónde? surgió una duda ahorita que lo estaba leyendo. Ya lo hicimos. Ahí, ¿eh? No, dígame. Ah, ahí donde dice el modelo matemático lineal de la masa y bla, 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 ahí tenemos que hacer lo mismo que hacíamos en el anterior, que elevábamos el tiempo al cuadrado para que saliera lineal. Pero aquí no hay tiempo. Por eso me surgió la duda, porque pues, entonces no, ¿verdad? No, el tiempo aquí no es variable. Entonces no necesitamos elevar nada al cuadrado. No. Ah, perfecto, gracias. Ok. Vale, espere. Me hizo reír. Vale, inciso A. El modelo matemático lineal. Ok, yo me acuerdo de mínimos cuadrados, cosas así bien feas. Entonces, La MSX, ¿no? sí, miren, ponemos lo siguiente, ¿no? De Y. Ay, esta cosa ya no quiere funcionar. Ahí está. Y es igual a una pendiente X más B. ¿Sale? En este caso, ¿cómo quedaría? Dice que la masa es función del volumen. Pues entonces nos va a quedar algo más o menos así. Masa, kilogramos, va a ser igual a una pendiente con unas unidades que va a multiplicar al volumen con unidades en metros cúbicos más una ordenada. Esa ordenada debe estar en kilogramos, forzosamente. ¿Vale? Entonces, las unidades de la pendiente van a ser kilogramos. No pinta. Yep, no me gusta cómo se ve esa. Está bien rara. Atrás, atrás, atrás. Ahí está. Sale. Ahora ya no quiere. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí me dicen que, pues, esto es Y y esto es X. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. X, Y. ¿Sale? Aquí le podemos aplicar mínimos cuadrados. Pues sí, pero son muy poquitos datos. Y cuando pasa eso de que tengo poquitos datos, ¿qué puedo hacer, chavos? Clases de geometría analítica, ¿qué se puede hacer? Ecuación de la línea recta. Graficar. Graficar. Podría ser graficar. Pero también espero que se acuerden de esto. ¿Sí? Que es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pues es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque Sí. nada más tengo 2 puntos. Entonces, puedo sustituirlos. Pero antes de sustituirlos, algo anda mal, ¿no? En Tengo, mililitros. Bueno, tengo el volumen en mililitros. Hay que pasarlo a metros cúbicos. Ok. No te muevas tanto. Se mueve un buen. Vale, entonces vamos a pasarlo. El volumen. O no, vamos a hacerlo directamente. Aquí nos dice algo importante. Que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces, creo que esto ya lo habíamos hecho en alguna otra ocasión. Y tengo que un metro es igual a 100
centímetros. 1 metro cuadrado es igual a 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Y 1 metro cúbico es igual a 100 al cubo centímetros cúbicos. Entonces, quiero pasar esos 20 mililitros, 20 centímetros cúbicos. Pues lo multiplico por 1 de una forma que me convenga. Como quiero metros cúbicos arriba, le voy a poner aquí que 1 metro cúbico entre es 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Sale? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? 20 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sale. Entonces, Me perdí un poquito. ¿Por qué a las 6 el 10? ¿por qué a las 6? Porque 100, ¿cuánto es 100 al cubo? Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, Gracias. de hecho, la forma ahí correcta sería ponerlo como 1 por 10 a la 6, ¿no? Pero pues 1 por eso, pues da lo mismo. Vale, entonces ya está. Ahora, pues ya voy a obtener mi pendiente. Va a ser igual a Y2. ¿Cuál va a ser Y2? Pues esto es 1 y esto es 2. Entonces va a ser 0.1004 menos 0.0936 ¿entre cuánto? Entre 30 por 10 a la menos 6 menos 20 por 10 a la, le faltó un 1, por 10 a la menos 6. ¿Sale? Si me ayudan con ese resultado, ¿cuánto da? En medio 680. 680. ¿A los demás? Unidades. Pues lo de arriba está en kilogramos y lo de abajo está en metros cúbicos. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico. Sí salió lo Ok. mismo. Sale, ya tenemos eso. Gracias. Ahora vamos a obtener B. ¿Sale? La ordenada al origen. ¿Cómo la obtenemos? Yo me acuerdo que tengo el modelito de Y es igual a la pendiente X más B. ¿Sale? Entonces, ahora ya conozco la pendiente y conozco los puntos. Pues puedo usarlos y de ahí despejar. Voy a despejar B. B va a ser igual a Y menos la pendiente por X. ¿Cuál de los dos quieren usar, chavo? ¿Cuál pareja de puntos? ¿1 o 2? Pues Dos. a uno. ¿El 2? Bueno, el 2. Bueno, el que sea. Se supone que debería salir lo mismo, ¿no? El 2. Entonces tenemos 0.1004 kilogramos menos 680 kilogramos sobre metro cúbico. Eso está multiplicado por ¿cuánto? Por 30, ¿no? 30 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ok, ¿eso cuánto da? A ver, les ayudo. Punto 1004 menos. Medio 0.08. Voy. Por 10 elevado a la menos 6. Sí, 0.08. Sale, y estos son kilogramos. Ok, con esos dos valores ya puedo obtener mi ecuación. Entonces quedamos que era la masa
kilogramos es igual a la pendiente. Ah, vale 680. 680 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Por la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente aquí? Ah, pues es el volumen en metros cúbicos más 0.08 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahí está el modelo. ¿Suena coherente? Sí, se ve bastante bien. Vale, vamos a hacer lo que sigue. Lo siguiente, la masa del recipiente y la masa que tendría 25 mililitros de líquido. ¿Cómo puedo saber la masa del recipiente, chavos? ¿Qué se les ocurre? Usar el modelo. ¿Usar el modelo? ¿Sí? ¿Cómo? Pues podemos sustituir el volumen por 0. Podemos sustituir el volumen por 0. Ok. Y aparte, hay algo que nos dice ahí. Esto es importante, miren. Nos dice con una balanza perfectamente calibrada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que tiene un error de calibración de 0. ¿Sale? Otra cosa también sería que, pues yo me imagino una balanza. ¿Me podría imaginar una balanza digital? Pues yo creo que sí, ¿no? Una balanza de esas que usan para vendernos cosas. Y tenemos esto que sea azul. Tenemos un recipiente en el cual se está colocando algún fluido. Y como dicen unos compañeros también, pues si pongo un volumen de 0, pues la balanza simplemente estaría indicando la masa del recipiente, ¿vale? Entonces, ese inciso B, pues es cuestión de pensarle nada más qué está pasando. Entonces le ponemos masa del recipiente va a ser igual a 0.08 kilogramos. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale, ya está. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Nos pide el volumen que tendría, perdón, la masa que tendrían. ¿Cuánto volumen? 25 mililitros. Ok. ¿Qué hacemos? Se sustituye el volumen por Sustituimos el volumen, pero hay otra consideración ahí. pasarlo a metros cúbicos. Además, son 25 mililitros. Ahí está. Kilogramos. Igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico por 25 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora, ¿por qué no estoy escribiendo la masa del recipiente? Porque solo queremos saber la masa del líquido. Así es, nos dice la masa del líquido, no está preguntando la masa que indicaría la balanza, ¿no? Nada más la masa del líquido, ¿vale? Ahí tengan cuidado con esas cosas porque los exámenes a veces son muy mañosos, ¿no? ¿Cuánto nos da eso, chavos? Debe ser un valor, yo creo que pequeño, ¿no? 680 por 25 por 10 elevado a la menos 6. ¿Cuánto les dio? 0.017. Bien, ya está, ya tenemos el inciso B. Ahora vamos a ver qué más nos piden. Ok, la presión manométrica a 2 centímetros de profundidad dentro del líquido.
o esto sí es de gradiente de presión. Sale la presión manométrica a 2 centímetros de profundidad. Ah, pues entonces volvemos a dibujar. Aquí está nuestro recipiente. Y no vamos a suponer que esté lleno, vamos a suponer que está hasta por aquí. Entonces, todo aquí es el líquido. ¿Qué líquido será? Seguramente es un aceite, ¿no? ¿Por qué? Por la densidad. Entonces, ahí está. Y nos pide 2 centímetros. Ah, pues empiezo a medir aquí. Aquí empieza la superficie del líquido. Y hacia acá abajo se va a medir la profundidad. Por aquí van a ser 2 centímetros. Entonces, voy a poder calcular la presión. Presión va a ser igual, o me acuerdo, para un fluido en reposo es la densidad por la gravedad por la altura de la columna del líquido o la profundidad, que es de aquí hasta acá. ¿Vale? ¿Qué datos necesito saber para poder calcular? La densidad. ¿Tengo la densidad? Sí, sí la tiene. Sí, la tenemos. Está en el modelo matemático, ¿no? Así es, está en el modelo matemático, son los 680. Sale, entonces la presión es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, ese valor de la gravedad no lo dan. Es de 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Y la profundidad, pues son 2 centímetros. Entonces 0.02 metros. ¿Sí? ¿Cuánto da eso, chavos? 680 por 9.78 por 0.02. Oh, me dio 133.008. Sí. Sí, 133.008 unidades. Pues deben de ser pascales. ¿Sale? ¿Cómo puedo ver que son pascales? Pues vamos a investigarlo, ¿no? Yo sé que masa por aceleración es igual a ¿qué? A Newton, ¿sí o no? Estas dos me van a dar un Newton, ¿sale? Y ahora, metro entre metro cúbico, pues me va a quedar ¿qué cosa? Metro cuadrado, ¿sale? Y Newton sobre metro cuadrado, pues es Pascal, ¿sí? Sí. Sale. Entonces, pues ya, primer ejercicio, que estaba bastante sencillo. Ahora vamos a ver si lo resolvimos bien o nos equivocamos en algo. Vamos a checarlo. Vamos a revisar con el modelo matemático. Ok, 680 está bien. Está bien. El volumen, ok. La masa del recipiente, sí, está bien. Sí, está bastante bien. La presión, nos dio todo bien. Muy bien. A ver, dice, dentro de un tanque rígido cerrado, la atmósfera, dos líquidos desconocidos. Aire a presión. Para tratar de identificar líquidos, se efectúan mediciones. Está bueno también. Vale, vámonos rápido haciendo muchos que estén resueltos. Va a ser este, otro resuelto y nos vamos con otros. Vamos a hacerlo del lado derecho. Maestro, Mande, yo tengo una duda del anterior. En la dígame. pregunta final, en la C, donde te pregunta que digas la densidad nanométrica, ¿qué quiere decir con eso? Con nanométrico. Presión manométrica. Eso. No sé si recuerdes, el día lunes platicamos, déjame buscar por aquí, fue lunes, ayer, el lunes a la... fue antes, fue... ¿por qué no se deja mover esto? A ver. El lunes a las 12, no, a las 12 ya no nos estábamos viendo. A la misma hora. Estoy buscando a las 9 y cachito, pero se regresa esta cosa. Ahí está. No, pero esto ya es después.
El lunes que fue, ya lo. Aquí. Esto fue lo que vimos el día lunes, ¿no? No se ve, profe. ¿No se ve? Ah, es que Bueno, están yo viendo no la lo otra cosa. Sí, ya vi. Ahí está. ¿Sale? El día lunes vimos esta grafiquita. Es más, yo creo que sí está bien que no nos acordemos. Ya vamos a verla. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a dibujarla otra vez. Recuerden, yo puedo tener esta gráfica, ¿no? Para medir presión. Y yo puedo también tener por aquí la presión, una presión que yo conozco, que es la presión atmosférica. ¿Sale? Y puedo tener algunos puntos, no sé, el punto, creo que puse punto A por aquí, punto A y punto B, ¿sale? ¿Cómo las puedo medir? Ah, las puedo medir con un barómetro, ¿sale? ¿Para qué? Para obtener la presión absoluta. Pero, pues muchas veces tomamos como referencia, o la mayoría de las veces tomamos como referencia, ¿qué cosa? La presión atmosférica. Entonces yo puedo ir primero, ¿a dónde? A la presión atmosférica, ahí, y después puedo subir a la presión de A, ¿sale? Las presiones que están sobre la presión atmosférica se van a conocer como presiones manométricas, ¿sale? Y las presiones que están por debajo de la presión atmosférica se conocen como presiones vacuométricas o de vacío, ¿sí? Entonces puedo hacer también el siguiente camino. Pues para medir la presión de B, primero me voy a la atmosférica y después me regreso, ¿sale? Entonces, pues lo que quedamos era que la presión absoluta en A es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿sale? La suma de esta parte y esta parte. Ahora, para la presión absoluta, no queda, déjenme lo borro. Ahí está. Presión absoluta en B va a ser igual pues estoy en la presión atmosférica menos la presión vacuométrica, ¿sí? Eso, ahora otra cosa, en un fluido en reposo voy a tener lo siguiente, voy a dibujar otra vez un recipiente, y ese recipiente va a contener pues algún líquido, ¿sale? Para un fluido en reposo esto se llama hidrostática, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve. A partir de la superficie hacia abajo, la presión va a ser una presión manométrica. ¿Por qué? Porque va a ser mayor a la presión atmosférica, porque la atmosférica está actuando acá arriba. ¿Sale? Pero si me piden presión manométrica, voy a empezar a medir desde aquí y no considero la presión atmosférica. Ahora que me pidieran la presión absoluta, aquí vamos a ponerle presión, vamos a ponerle C. Presión manométrica en C va a ser igual a la densidad, la gravedad, por la profundidad. ¿Vale? Ahora, si me pidieran la presión absoluta en C, sería igual a que a esa presión manométrica que ya tengo, manométrica más la presión atmosférica. ¿Vale? Entonces aquí sí consideraría las dos. Considero la atmosférica que está acá arriba, voy a ponerle con este color raro, aquí arriba, y considero esta columna de líquido. No sé si me explique. Sí, ya lo entendí, gracias. ¿Vale? Va. Ya. Entonces voy a borrar esto. Profe, una Mande. pregunta. ¿Y si nos Dime. pidieran la vacuométrica? Ahí en Si ese mismo caso. En ese caso no habría vacuométrica. Ok. ¿Por qué no había vacuométrica? Porque si yo tengo la presión atmosférica más una columna de un líquido, pues eso necesariamente va a ser mayor a ¿qué? A la presión atmosférica. Ahora, ¿se puede dar el caso? Sí, pero ¿cómo sería? Imaginemos que tenemos lo siguiente. Tengo un manómetro diferencial en forma de U, está cerrado aquí, y voy a tener un líquido, suponer que es cualquier
líquido, ¿no? Y yo tengo esto aquí. ¿Sale? Todo está lleno de líquido. Sí, todo raro. ¿Se ve? ¿Sale? Entonces yo tengo hasta acá arriba. ¿Qué rayos es lo que lo mantiene ahí? Porque aquí está actuando la presión atmosférica. Y yo sé también que en el fondo la presión va a ser la misma. Imagínense que esto está recto, ¿no? ¿Sale? La presión en el fondo va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido. Y creo que ahorita vamos a poder llegar a que la presión aquí en este punto va a ser la misma en este punto. Entonces, ¿cómo debe de ser esta presión aquí comparada con la de la atmosférica? ¿Debe ser mayor o menor? Debe de ser menor. ¿Por qué? Porque está teniendo esta columna de fluido. Imagínense ahora que no es eso, que ahora es creo que sí les comenté de cómo tomar un jugo mediante un popote, ¿no? Cualquier líquido mediante un popote. Imagínense que ahora no está cerrado, que ahora está aquí alguien tratando de tomarse el fluido manométrico. ¿Qué tiene que hacer? Ah, pues debe hacer una presión aquí menor que la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que se pueda mover el líquido. ¿Sale? Ah, ok. ¿Sí? Vale. Entonces esto ahorita lo vamos a checar en el siguiente ejercicio, pero sí es algo, pues yo creo que fácil. Y también otra cosa, las presiones manométricas y vacuométricas son presiones relativas. ¿Qué quiere decir eso? Que se miden a partir de la presión atmosférica. No necesariamente tiene que ser positivo o negativo, nada más con que lo dejamos que sea presión relativa, pues ya con eso, ¿sale? Creo que no calculamos presiones vacuométricas tan cotidianamente, pero pues es importante saber un poquito. Entonces, vamos a hacer y el que sigue sí va a tratar un poquito más sobre eso y ahí vamos a poder aclarar algunas dudas, ¿vale? Dice lo siguiente, ¿o hay alguna otra duda antes de continuar con este ejercicio? ¿No? Bueno, dice lo siguiente, dentro de un tanque rígido cerrado a la atmósfera hay dos fluidos, un líquido desconocido y aire a una cierta presión. Para tratar de identificar dicho líquido, se efectuaron mediciones de presión relativa dentro del líquido a diferentes profundidades. Los resultados se muestran en la tabla. Si la presión relativa se midió con respecto a la del aire que rodea al tanque, obtenga en el SI y nos dan una tablita. Dice, el modelo matemático que relaciona a la presión relativa con la profundidad Z utilice el método de mínimos cuadrados. Rayos. Inciso B, la presión absoluta del aire contenido en el tanque si la presión atmosférica del lugar es 100 kilopascales. Ok, ¿cómo abordar este problema? Ah, pues el modelo matemático nos pide mínimos cuadrados, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay tanto problema. Ahí tengo la presión en pascales, pero tengo la profundidad en centímetros. Tendría que hacer qué cosa? Convertir esos centímetros a metros, ¿sale? Ahí creo que tampoco hay problema. Ahora, vamos a hacerlo. Entonces, antes de eso, yo me imagino el tanque, ¿no? El tanque, y así. Ahí está el tanque. Y este tanque dice que contiene un líquido, ¿no? Este líquido. ¿Sale? Después, también nos dicen que tiene aire aquí. Y pues yo creo que debe de tener un manómetro por aquí, ¿no? Algo que nos indique. ¿Sale? Y también nos dice que se mide a partir de aquí. Ok, ¿eso nos va a ayudar? Pues yo creo que sí, un poquito. Otra cosa que se me olvidó dibujar aquí, pues aquí afuera está la presión atmosférica. ¿Sale? Ahora, para el modelo matemático, pues yo creo que a estas alturas
Espero que no se les haya olvidado cómo hacerlo. Entonces tenemos inciso A. N es igual a ¿cuánto es más? Aquí voy a poner Z en metros. Son 0.04, 0.06 y 0.08. Sale, ya está. N, ¿cuánto vale, chavos? 3. Suma de X es igual ¿a cuánto? Pues todavía no sabemos quién es X y quién es Y. Dice el modelo matemático que relaciona la presión relativa con la profundidad. Pues entonces de ahí la presión va a ser Y. Y la profundidad Z va a ser X. ¿Sale? Entonces yo les puedo ayudar con la suma de Z. Son .1. No, a ver, son 0.18. ¿Es correcto, chavos, o me equivoqué? Está bien. Está bien. Está bien equivocado, va. Después hago la suma de Y. Vamos a ponerla aquí abajo. Suma de Y es igual a ¿cuánto? Eso sí está más difícil. Tum, turum. 60. 60. ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí, de acuerdo. Vale, sí da eso, va. Después, suma de X por Y. Como que ya no es tan divertido hacer este método, ¿no? Por 0.04 más 20 por 0.06 más 100. Entonces aquel, así, 186.25 por Será 10.8. 40 y 49 me dio a mí. 10.25. Sí, igual me dio 10.25. ¿Sí? Sale. ¿No se tragaron decimales? No, ¿De veras? de veras ya desayunamos. Bueno. Vale. No, en serio, creo que sí da eso. Va. Suma de X por Y. Nos hace falta suma de X cuadrada, ¿no? Ok, eso va a ser igual a 0.04 al cuadrado. No, 0.0 al cuadrado. Más 0.06 al cuadrado. Más 0.08 al cuadrado. Ok. ¿Cuánto les da? 0.0116. Ok, 0.0116. Y finalmente, suma de X, todo esto, al cuadrado. 0.18 al cuadrado y me da la fabulosa cantidad de 0.0324. Ok. Con eso puedo sacar la pendiente. La pendiente es igual a ¿cuánto? Y la ordenada es igual a ¿cuánto? Ya con los valores nada más. Ustedes hagan mínimos cuadrados y hago regresión lineal, ¿va? Entonces necesito valores de X. Es 0.04, 0.06, más 6, 0.08 y le damos aquí menos 146.25, 20 y esto es están bien interesantes esas presiones. 186.25. Sale, segunda función estadística, regresión lineal.
Y necesito el 2. Órale, me dio un buen. ¿Cuánto les dio a ustedes? 8.312 puntos. 8.300. ¿Sí? Segunda función, estadística, regresión. Y ahora necesito menos 478. Sí, punto 75. Ok. Esto en un examen podría ser válido. Pues yo creo que sí, nada más habría cosa de escribir, ¿no? La pendiente es igual a 3 y lo que va multiplicando aquí menos lo que va acá, ¿no? ¿Sale? Listo. Entonces, Sí. tenemos eso. Dígame. ¿No? No, nada, nada. Ok. Sale. Entonces, modelo matemático, la presión relativa. Presión relativa en pascales es igual a la pendiente 8312.5. No sé qué unidades tenga. Por la profundidad Z. Z y Z estaba en centímetros, pero la pasamos a metros. Ahí está. Menos 478.75. Estos deben ser pascales. Pues sí, forzosamente. Ahí está. Entonces las unidades deben de ser pascales sobre metro. Ok, ya tenemos la ecuación. Ahora nos pide la presión absoluta del aire contenido en el tanque. Si la presión atmosférica del lugar es 100 kilopascales. ¿Cómo le hacemos ahí, chavos? Una vez, algo raro. ¿Qué No se era les como ocurre? dijo ahorita, primero sacar la presión que hay dentro del recipiente y después sumarle la atmósfera. Puede ser. Sí, sí, sí. A ver, eso. Y podemos analizar antes de empezar a escribir ecuaciones así que nos puedan llevar a errores. Vamos a pensar qué pasa físicamente. ¿Sale? Vamos a suponer que nos metemos al tanque. ¿Sale? Entonces, yo tengo aquí la superficie. ¿Sale? Si yo estoy aquí en la superficie, ¿qué presión voy a sentir, chavos? La atmosférica. No, no, no. La atmosférica está afuera. Solo la del aire del tanque, La ¿no? del aire. Así es, solamente la del aire que está contenido en este recipiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y si yo me voy más abajo, si me voy por aquí, pues voy a seguir sintiendo esa presión del aire más la presión de esa columna de fluido que está actuando sobre mí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahora con base en eso, yo creo que puedo interpretar fácilmente de dónde sale la presión del aire. ¿De dónde creen que salga, chavos? Del modelo matemático. ¿La ordenada? De la ordenada. ¿Sí? Vean, a ver. Esto es la presión que yo tengo a una profundidad de 0. Pues es donde está el primer monito, entonces es la presión del aire interno. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí puedo escribir lo siguiente. Puedo poner aquí que la presión manométrica, o no es presión manométrica, es presión relativa, ¿no? Voy a ponerle presión relativa del aire es igual a menos 478.75. ¿Sale? Voy a ponerle pascales. Ahora, yo puedo obtener la presión absoluta del aire. Pues la presión
absoluta del aire es igual a que antes de eso vamos a recordar qué era específicamente lo que nos pedían. La presión absoluta del aire contenido en el tanque, si la presión atmosférica del lugar es 100 kilopascales. Ah, ok. Entonces, vamos por buen camino. Esta va a ser igual a qué cosa, chavos. Ah, pues es igual a la presión atmosférica más la presión. No vamos a ponerle aquí ni manométrica ni barométrica, vamos a ponerle relativa. ¿Por qué relativa? Ah, porque esta puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, mande. ¿Se me puede repetir por qué menos 478 era la presión relativa, por favor? Ah, porque cuando tú le pones aquí una altura, una profundidad Z igual a 0, ¿en dónde estás parado aquí en el tanque? ¿Estás En la aquí línea amarilla que había dicho. o aquí? ¿Sí? Ah, estás en la línea amarilla. ¿Y qué presión actúa sobre el monito ese? Ah, pues solamente la presión del aire, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y por eso, Ah, ok, profe, gracias. ¿vale? Ya está. Entonces ahora pues hacemos eso. Vamos. Entonces va a ser presión absoluta del aire va a ser igual a 100 kilopascales, que son 100.000 pascales, menos 478.65 pascales. ¿Y eso cuánto nos da, chavos? Tararara. 99.521.25. 99.50. Ok. Entonces, la presión, presión absoluta, 90 y qué, perdón, compañero. 99.521.25. Pascales, ¿sale? Aquí hay que tener cuidado. Vean, si yo hubiera tomado lo siguiente, que presión absoluta del aire es igual a la presión atmosférica menos la presión barométrica, ¿qué habría pasado aquí, chavos? Se habrían sumado, ¿no? Se hubieran sumado, ¿por qué? Por menos menos, ¿sale? Entonces mi recomendación es, pues no poner el signo. ¿Por qué? Usarlo como presión relativa y la presión relativa puede ser mayor o menor, ¿sale? Puede ser sumada o restada. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho cuidado con los signos. O sería cuestión de, pues barométrica, pues no considero el signo porque ya está considerado aquí. Pero eso se me hace a mí bastante confuso. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, profesor, sería mejor considerar a la presión manométrica y la barométrica como presión relativa. Así es, como presiones relativas, y realmente es lo que son presiones relativas que pueden estar sobre la presión atmosférica o bajo la presión atmosférica. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Ya está. Vamos a ver si nos equivocamos. Espero que no nos hayamos equivocado. Porque si no, me van a acabar haciendo bullying. A ver. Sale dentro del tanque. Sí, sí, sí. Ok, no escribimos tanto. Más o menos. Creo que sí nos dio, ¿no? Sí, sí está bien. La presión relativa dentro del aire. Ok, ok, ok. La presión del aire es una presión manométrica negativa o una presión barométrica. Menos presión barométrica.
O si se dan cuenta, miren, aquí sí pusieron menos presión bajométrica, pero pues se olvidaron del signo que venía acá, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces ahí tengan mucho cuidado con esos dobles signos negativos, porque pues sí nos pueden meter en problemas, ¿vale? Ok, y también es bueno, ¿por qué? Porque así se las podríamos aplicar en un examen a las personas que no asisten, ¿no? ¿Sí o no? Oigan, ¿qué pasa con ustedes? Andan muy serios últimamente. ¿Quién Que los regañó? ya se acabó la felicidad, profe. ¿Por qué? Pues porque ya empezaron los exámenes y pues estuvieron muy locos. Ya se acababan las semanas de chocolate, profe. Nah, de hecho, la semana de chocolate solo es la primera. Nah, algo que creo que es buen momento de comentarles es que no se presionen tanto y no se acaben la vida por estar pensando en los exámenes, ¿no? Total, si reprueban un examen, ¿qué es lo peor que puede pasar? Reprobar la Pasar la materia. materia, ¿no? Ajá, no pasar la Y materia. que no te Extra. toquen buenos profes al momento del siguiente semestre. Puede ser, pero pues es como cuando vas a comer tacos, ¿no? Y no te llenaste con la primera orden, pues pides otra, ¿sí? Y también, si uno no aprende lo necesario, más adelante, ¿qué va a pasar? Ah, pues le va a costar más trabajo, ¿sí? Y también otra, pues no solamente depende del alumno, también depende del profe, ¿sí? Y si ya pasaron los exámenes, pues ya no se preocupen. O si van a venir exámenes, pues tampoco se preocupen. Ocúpense, pónganse a estudiar. ¿Sí? Ok. Vale, gracias. Sí, no se presionen tanto por eso. Pues, ¿qué tiene? Bueno, hasta que revise el examen, ¿no? Cuando ya revise su examen, a veces va a decir, ah, no, sí, preocúpense. No, no es cierto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ah, este está interesante también. Dice, mire, en un tubo en forma de U se tienen varios fluidos. En el extremo de la izquierda está cerrado, perdón, el extremo de la izquierda está cerrado a la atmósfera. Ah, pues ahí se ve que tiene como una tapa. Y el de la derecha, a ver, ya me hice bolas. A ver, el de la izquierda está abierto a la atmósfera. Izquierda, sí, atmósfera. Ok. El de la derecha está cerrado. Ah, pues aquí está cerrado. Sale. Aquí Oye, este aquí está cerrado. Ok, ya identifiqué esos. Después, sabiendo que el líquido contenido en el tubo es mercurio, determine en el SI la presión absoluta y la presión manométrica en el punto P. La presión manométrica del aire contenido en el extremo derecho del tubo en U. Y ya, está bastante interesante. Sale. Alguien que me ayude con la presión manométrica en el punto P. Recordamos, la presión. Yo voy a poner la presión absoluta. Les voy a ayudar con eso. Inciso A. Presión Profe, absoluta. ¿está en el cuaderno ahorita? Es que nosotros seguimos viendo el cuaderno de ejercicios. No sé si está en el pizarrón o algo. Ya estoy en el pizarrón. ¿No estoy compartiendo el pizarrón? Ya se ve. Ya. Ah, vale. Ya está. Sale. La presión absoluta en el punto P. Pues la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión relativa. ¿Sale? La presión relativa, pues, ¿qué está actuando sobre ese punto, chavos? Este punto que está aquí. Este. Además de la presión atmosférica, que aquí le puse manométrica,
que la presión atmosférica, ¿qué otra cosa actúa? La fuerza gravedad. de Arquímedes. No, porque no hay nada sumergido ahí. La presión del La aire. gravedad, pues, Otra vez, miren, la voy a poner aquí. Estamos aquí y otra vez sale. Siempre dibujo un monito ahí. Ah, está muy feo ese monito. Sale, ahí está ese monito, en ese punto. En ese punto, ¿qué está actuando sobre él? Además de la presión atmosférica. Nada, ¿por qué? Porque además del aire de la atmósfera no hay otra cosa sobre él. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Por qué les da miedo decir, no, pues no hay nada? Pues no, realmente no hay nada sobre esa cosa. Entonces, pues la presión relativa ahí pues sería de 0. ¿Sale? Entonces la presión absoluta en el punto P va a ser igual a la presión atmosférica. Presión absoluta en P es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica aquí nos la están dando como una columna de mercurio. ¿Sale? ¿Se acuerdan de que platicamos sobre el barómetro de Torricelli? Tenía algo más o menos. El mercurio no es azul, pero imagínense lo azul. ¿Sale? Y lo que indicaba aquí era la columna. ¿Sale? Y yo tenía la presión aquí, presión atmosférica. Y justo en este punto, pues yo tenía la presión de la columna de mercurio. ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Sí. Sale, entonces ahí, pues también es un fluido en reposo, entonces va a ser densidad del mercurio por gravedad por la altura de la columna de mercurio. Entonces vamos a ver qué más datos nos dan. La densidad, caray, no tengo la densidad. Pero me acuerdo de una práctica que hicimos hace menos de un mes, que la densidad relativa es igual a una densidad de referencia entre la densidad, perdón, la densidad de un líquido entre la densidad de referencia, que en este caso es de agua. Pues aquí falta que le pongas que esta es de mercurio y esta es de mercurio. Eso está muy fácil, pues de ahí despejas. Despejamos densidad del mercurio es igual a esa densidad relativa, que son 13.595 adimensional, multiplicado por ¿cuánto? Por 1000. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí me explico, chavos? Está bastante sencillo, ¿no? Maestro, Mandé. ¿de dónde sacó los 1000? Pues los 1000 es de la densidad del agua que está aquí, mira. Ya vi, gracias. ¿Sí? Vale, vale. Ya está. Entonces, pues eso nada más era cuestión de multiplicarlo por 1000. Y pues ya tenemos la densidad del mercurio. Es igual a 13.595 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, con esto ya puedo calcular la presión absoluta en el punto P. Pues yo creo que sí. Además, ahí tengo el valor de la gravedad. 9.78. Entonces va a ser un poquito más para abajo. Y escribimos presión absoluta en P es igual a la densidad del mercurio, 13.595 kilogramos sobre metro cúbico. Eso está multiplicado por la gravedad, 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Así ponemos esto por acá y así. Y
tenía qué altura. Ah, no me acuerdo, vamos a ver. 58 centímetros. Ah, esos 58 centímetros hay que pasarlos a metros. Entonces va a ser por 0.58 metros. ¿Sale? ¿Cuánto nos da la presión absoluta en el punto P? Hacemos las multiplicaciones necesarias. 13,595. Ah, estoy en estadística, a ver. A cambiarle el modo. No. Ahí está. 13,595 por 9.78 por 0.58. Vale. ¿Ya hicieron examen de álgebra? No. No. No, va a ¿Cuándo? ser hasta el lunes. Hasta el lunes sale. 7, 7, 1, 1, 6. Oigan, su maestra de álgebra tiene un canal en YouTube, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, he visto. 2, 7, 8. Y también creo que su canal está sobre álgebra lineal, algo así. Sale. Pascales. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí les dio eso o me equivoqué en algo? A mí sí Sí, me dio. me dio igual. ¿Sí? Sale. Entonces, aquí seguramente algunos de ustedes saben que se pueden hacer conversiones en la calculadora. Pasar de milímetros de mercurio a pascales, pero tengan mucho cuidado al usar esa conversión. ¿Por qué? Porque no sabemos qué valores de gravedad estén usando en su calculadora. Y tampoco sabemos la densidad que estén usando. Podría haber un error pequeño, sí, pero si nos dan los datos, pues entonces hay que hacerlo. ¿Sale? Ahora viene lo interesante. La presión manométrica del aire contenido en el extremo derecho. Eso no me gusta tanto. Si la presión, es presión manométrica, entonces sí, está bastante fácil. Déjenme lo muevo para acá. Y yo creo que voy a necesitar otro de estos. Necesitaremos otro Timmy. Listo. ¿Alguien ha visto esa parte de dinosaurios? Necesitaremos otro Timmy. ¿No? ¿Cómo? Necesitaremos otro Timmy. Es de una serie de los 90s de dinosaurio. Sí. Ay, sí. Está bien padre esa parte. Necesitaremos otro Timmy. Dilo ya. Luego les mando el enlace. Está bien divertido. Por eso no doy química. En serio, está bien padre ese. Yo creo que cuando sean presenciales, primer día de clase les voy a poner eso a mis alumnos. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Nos está pidiendo la presión del aire. Ok, vamos a hacerlo más grande. Y vamos a volver a imaginarnos que tenemos una persona. Vamos a poner una persona. Aquí está una persona. Y hace bien raro. Ahí está. ¿Sale? Y después esa misma persona se mueve aquí. Y camina por acá. Y después se va para arriba. Y finalmente llega a ese punto. Está aquí. Ahí está muy feo hoy. Ahí ya se despeinó. ¿Sale? Entonces vamos a ver su recorrido. Su recorrido fue hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué fue lo que pasó, chavos? Cuando fue hacia abajo aquí, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó?
Aumento. Aumento. Aumentó. La presión Aumento. aumentó, ¿sale? Si se mueve hacia la derecha, ¿qué pasa? Ah, pues la presión es la misma, ¿no? No pasa nada con la presión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ya está. Ahora va hacia arriba, ¿qué pasa con la presión? Ah, pues disminuye, ¿no? Y luego aquí otra vez se vuelve a mover hacia arriba. Ah, pues sigue disminuyendo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de qué es lo que pasa? Sí. Sale. Entonces, basado en eso, pues vamos a poder hacer lo siguiente. Yo me voy a poner aquí en el fondo, vamos a ponerle aquí que sea, aquí en este puntito, va a ser F de fondo, y aquí va a ser F', va a ser el mismo fondo. Las presiones ahí son iguales. ¿Todos de acuerdo? Sí. Dale. Entonces, vamos a calcularlas. Vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Vamos a ponerle aquí presión en F, va a ser igual, y aquí hay que tener cuidado, porque son presiones manométricas, entonces no vamos a considerar la atmosférica. Sería la presión que ejerce una columna de mercurio desde este punto hasta este punto. Vamos a ponerle aquí H. Vamos a ponerle H1. Entonces va a ser densidad del mercurio. ¿Por qué mercurio? Ah, pues aquí dice que hay mercurio. Densidad del mercurio por la gravedad por H1. ¿Sale? ¿Y qué más está actuando ahí? Pues ya creo que es todo, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, yo ya no veo ningún otro fluido por ahí. Ah, entonces vamos del otro lado. Presión en F' va a ser igual. Ah, pues yo veo que es lo que está actuando en este punto, aquí. Está actuando la presión del aire que está arriba, más, ¿qué cosa? Más la presión que ejerce esta columna de mercurio, ¿vale? Vamos a ponerle aquí H2, que vale 1.2 decímetros. Sí, pero yo quiero ponerle H2, ¿vale? Más densidad del mercurio por gravedad por H2, más está actuando otra columna de mercurio, esta columna de aquí para acá, ¿sí? Esa es igual a H1, ¿están de acuerdo? Sí. Más rho de Hg por G por H1. Ah, pues entonces ahora puedo igualarlas. Presión en F es igual a presión en F', entonces me va a quedar algo más o menos así. Rho de Hg por gravedad por H1 es igual a presión del aire más rho Hg G por H2 más rho de Hg por G por H1. Entonces aquí yo veo que existe este término y este que se pueden anular. ¿Están de acuerdo? Bueno, de aquí es uno. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya está. Entonces ahora la presión del aire va a ser igual a menos rho de Hg por la gravedad por H2. Entonces, pues yo puedo hacer lo siguiente. Presión del aire es igual a menos, era 13.595 kilogramos sobre metro cúbico por 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicado por 1.2 decímetros, eso a metros es 0.12 metros. Y lo ponemos entre paréntesis para que se vea un poquito mejor.
¿Cuánto me da la presión del aire, chavos? Aquí, ¿por qué le puse menos? Por el signo ya que vi. venía Por el de signo que venía. largo. Ok, pero entonces ahí esto que puse el paréntesis estaría mal, ¿están de acuerdo? Bueno, no está mal al final de cuentas, pero la interpretación quedaría un poquito mal porque alguien podría decir, oye, ¿por qué pusiste una densidad negativa? ¿Sería más correcto así, sí o no? Sí. Sí, sale. Menos 13.595 por 9.78 por punto 12. Órale, me dio un buen. Me dio menos 159. Menos, sí. 159.55.092. Punto 092 pascales a una presión manométrica negativa. ¿Tiene sentido? Pues sí, ¿no? Porque está succionando una columna de 12 centímetros de mercurio. Pues yo creo que sí es negativa, pero se me hace bastante elevada. Pero bueno, vamos a confiar en que nuestro análisis fue adecuado. Y si no, pues vamos a revisar en el ejercicio. Vamos a ver la solución. ¿Dudas hasta aquí, chavos? Antes de que veamos la solución. No, profe. No. Vale. Entonces, vamos a ver esta parte. Compartir. Tararán, ahí está. Entonces vamos a checar. Presión absoluta de 77, 11,628. Ah, sí nos dio. Bueno, el 28 ahí lo redondearon, ¿no? Porque a nosotros nos dio punto 278. Todo no hay problema. Llamaremos punto A al punto menos 159,5509. Ah, pues también nos dio lo mismo. Pues, ¿qué eso quiere decir? Que no somos tan malos o que lo copiamos bien, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? No, yo creo que no lo copiamos, ¿no? Porque se ve que hicieron ahí un análisis medio diferente al de nosotros y nos dio lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que no solo hay un camino, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver de qué otra forma le podemos haber hecho más fácil. Esto ya es cuando tienen un poquito de experiencia en estos tipos de ejercicios. ¿Y qué es lo que se puede saber aquí? Ah, pues que si yo tengo el mismo fluido a la misma profundidad, tengo la misma presión. Si fueron observadores, este punto y este punto están a la misma presión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en lo que hicimos acá de este lado, pues esa columna se eliminó, esta columna de aquí se eliminó con la que está en la izquierda, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? También nos pudimos haber metido en problemas. ¿Por qué? Porque no conocemos esa H1. Aquí pudimos haber hecho lo siguiente. Pudimos haber escrito aquí, ¿no? Rho H2 por G, menos Hg de mercurio por la gravedad por H2 más H1. Y ahí ya nos hubiera costado un poquito más poder eliminar esos términos. ¿Vale? Ahí tengan un poquito de cuidado. Mi recomendación aquí siempre es, si no viene un dibujo, hagan un dibujo. Si viene el dibujo, imagínense qué es lo que está pasando físicamente. ¿Sí? Ya, dejamos eso. Y yo creo que, pues no vamos tan mal. Llevamos 1 hora 20 y hicimos 3 ejercicios y ya salieron dudas. ¿Sale? Profesor, Mande. ¿y si se consideraría que esa última presión manométrica es muy fuerte?
¿Cuánto es? ¿Ciento y tanto? Pues sí, ¿por qué? Porque el mercurio tiene una densidad muy grande, ¿no? Entonces, para que tú levantes 12 centímetros de mercurio, pues sí necesitas una presión vacuométrica elevada, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Ya está. Ok, ok, ok. Ya está. Profe, yo tengo una ¿Dónde? duda. Dime. No sé si me perdí en algún momento de la explicación, pero en el inciso B que nos pide la presión manométrica del aire contenido en el extremo derecho, Ujú. ¿por qué no se toma en cuenta el doble de la altura? O ¿Por qué sea, el doble de de un la altura? lado tenemos la altura H1, Ah, ya. ajá, Sí, sí. ¿Por qué no se considera esa altura? Ah, porque mira, porque estamos a la misma profundidad aquí, mira. En este punto, bueno, va a decir, oye, pues, no hay profundidad ahí, ¿no? Pues sí, pues vale cero, ¿no? Y aquí, y es el mismo líquido, vas a tener la misma presión. Imagínate que no tuvieras esto, que, ¿qué cosa no tuvieras? Esto que voy a rayar con rojo, que esto no estuviera, ajá. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Ah, pues esto que está empujando hacia abajo, y yo voy hacia arriba, subo esa misma altura que bajé, ¿qué pasaría? Tendría un aumento de presión y una disminución igual. Yo creo que te estoy haciendo bolas, pero déjame ver cómo lo podemos plantear. Déjame, voy a ponerme en el otro dibujito, porque este ya está muy rayado. Y en el otro puedo borrar. Ahí está. Imagina lo siguiente, mira. Tú aquí bajas, supongamos que es 1 metro, ¿sí? Aumenta la presión. ¿Cuánto? No lo sé, pero pues lo equivalente a 1 metro de esa columna de líquido que sea. Ahora, subes 1 metro. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a disminuir ¿cuánto? Lo mismo que aumentó, ¿sí o no? Ujú. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido. Por esa razón no se considera o vimos en el análisis que se elimina esa columna. No sé si eso te aclare un poquito. Sí, ya entendí mejor. ¿Sí? Gracias. Vale. Es por eso, sí las consideramos, pero pues una aumenta y otra disminuye. Ah, pues eso, pues al final de cuentas, pues llegamos a qué? A que la presión en este punto es la misma que en este punto, ¿vale? Eso solamente pasa cuando es el mismo fluido. Yo no puedo decir que la presión aquí sea igual acá, ¿sí? Ahí tengan mucho cuidado, ahí no lo puedo decir, ¿vale? Voy a borrar esto, Ok, profe. Gracias. ¿sí? No, de que cualquier cosa, ya saben, con toda confianza. ¿Sí? A ver, esperen, quiero ver algo importante. Ah, no nos va a tocar. No, no, entonces ya está. Estamos en semana de auditoría. ¿Y a quién creen que se le olvidó llenar el FODO 28 el día lunes? Iba a recordar, pero pues pensé que lo había hecho. A mí se me olvidó llenar el FODO. No, sí lo llené. Creo que lo que me faltó fue ponerle enviar. Me mandaron un correo. Sí, no, pero sí lo llené. Y ni modo, pues ya. Toca regañada. Entonces, yo creo que ya fue suficiente de los resultados. Ahí si tienen curiosidad, pues pueden intentarlos resolver y ya después ven la solución y ya dicen, ah, pues aquí está bien o se puede hacer de esta forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tan interesantes. ¿Cómo ven? ¿Ya se sienten capaces de resolver uno solitos? No. No. Ah, ¿por qué? ¿Tan chiquitos? Sí, no Sí. soy de aprendizaje rápido. Aprendizaje rápido. Se aprenden rápido. Vean qué diferencia hay entre este ejercicio. Ahorita lo voy a poner. Entre un ejercicio que es que venía resuelto y entre el que les voy a poner ahorita. Se parecen, sí se parecen, pero tiene más cosas.
Vamos a hacerlo un poquito más grande porque está muy chiquito. Por este lado, acá, acá, y yo creo que así lo hacemos. Vale. Entonces, dice lo siguiente. Se tiene un manómetro diferencial que está cerrado en una de sus ramas, como lo muestra la figura. Con base en ello determine. Oh, qué buen ejercicio, nos dice muchas cosas. Inciso A, la presión absoluta en el punto A. Ok. Inciso B, la presión manométrica en el punto B. Inciso C, la presión absoluta en el punto C. Y finalmente, la fuerza neta que actúa sobre la tapa del tubo, considere las presiones inferior y superior en la tapa. Se ve interesante. ¿Qué opinan? Sí, se ve interesante. Como que tiene muchos datos por ahí, ¿no? El dibujo está muy saturado. Pero yo creo que el inciso A sí lo pueden resolver. ¿Sí o no? Es lo de la presión absoluta, ¿no, profe? ¿Lo de qué, perdón? La presión atmosférica, el valor de la presión atmosférica. Así es, ¿por qué? Porque no hay otra cosa actuando ahí, ¿no? Ahí nos dice, a ver, vamos a identificar algunas cosas, porque creo que sí es relevante. Vamos a hacerlo más grande, ¿no? Ahí. Entonces, miren, tenemos el fluido 1. El fluido 1 dice que es una densidad de 1000. ¿Sale? Este es el fluido 1. Ahí está, fluido 1. Después tenemos el fluido 2, que es de aquí hasta acá. ¿Sale? Y finalmente tenemos fluido 3, que es este. ¿De acuerdo? Sí. Sí, yo creo que sí, con los colores también nos ayudan. Esto. Turum. Va. Ahora, pues, el punto A que está actuando, presión absoluta en el punto A es igual a la presión atmosférica. ¿Sale? Ahora, busco la presión atmosférica. Pues aquí nos la dan en milímetros columna de mercurio. Eso es muy fácil, eso lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces esto es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Entonces, sustituimos la densidad. Sí la conocemos. Aquí está. 13.589 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí nos están dando las densidades. ¿Por qué? Porque muchas veces uno mecaniza los problemas y pues uno se acuerda de que la densidad del mercurio es de 13.600, ¿sale? Y si uno usa esto y no usa lo que está acá, va a ser diferente el valor, ¿sale? También eso se usa en qué? En los exámenes, ¿sí? Exámenes de opción múltiple, se busca poner algo que se llama distractores, ¿sale? Entonces ya tenemos la densidad. Tenemos la gravedad. 9.78 es el valor que conocemos. 0.78 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente lo multiplicamos por ¿cuánto, chavos? Por 58 centímetros. Hay que pasarlo a metros. 0.58 metros. ¿Sale? Entonces, ponemos esto para multiplicar. Y pues con eso ya tendría. Mande. ¿Por qué usamos la densidad del mercurio y no la densidad 1? Espérame, déjame ponerle aquí. Presión absoluta. Ya. Vamos al dibujo. Mira. ¿Estamos en qué punto? En el punto A. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué está actuando ahí?
la presión atmosférica, ¿sí o no? Sí. Y no consideramos el fluido 1. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del fluido 1. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Esa es la explicación, nada más. Si estuviéramos sumergidos y el punto A estuviera por aquí, pues entonces ahí sí habría que considerar una columna del fluido 1. Pero como no estamos sumergidos en él, pues entonces no lo consideramos. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. ¿Pero por qué la del mercurio? ¿Por qué la del mercurio? Porque aquí nos dicen que la presión atmosférica es igual a este valor. ¿Sí? 580 milímetros de mercurio. Pues recuerda que vimos el barómetro que Ajá. teníamos, esto así, de hace ratito. Aquí así, y aquí tenemos mercurio. Esto es mercurio. Y entonces la presión atmosférica es igual a la columna de mercurio. ¿Sale? Ok. Vale, entonces ya está. Ok. Entonces la presión absoluta es igual a, lo hago rápido, 13, 5, 8, 9 por 9.78 por 58, 77.000. 77.082.24. 2436. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos el inciso A fácil. Sí. Inciso B, está bien feo. La presión manométrica en el punto B. Ok. ¿Cómo le hacemos ahí, chavos, para la presión manométrica en el punto B? Un minuto para que le piensen en lo que voy a copiar el dibujito. Necesito. Queda ahí. Control Z. Y nos movemos hacia abajo. Ahí está. Entonces, inciso B. Vamos a pegar aquí. Control B. ¿Cuál es muy grande? Más chiquito. No se puede hacer más chiquito. No. ¿Qué nos pedían? ¿Presión manométrica o presión absoluta? Presión manométrica. Manométrica. Vale. Entonces, no vamos a considerar la atmosférica. Se parece mucho al que hicimos hace rato. Nos piden presión manométrica en B. Ok. Pues yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un punto aquí y otro punto acá. ¿Sale? Vamos a ponerle otra vez F y F'. ¿Sale? Este es el mismo fluido. Pues quiero pensar que sí. No recuerdo qué color le puse. Entonces no vamos a ponerle color. Pero, pues todo esto es el fluido 2. ¿Sale? Entonces la presión en el fondo va a ser la misma. Ahora, pues hacemos lo mismo que hace rato escribimos aquí. Presión en F es igual a ¿qué cosa, chavos? Pues a la presión que ejerce la columna del fluido 1. Sería densidad del fluido 1 por la gravedad por H1. Vamos a nombrarle aquí esto. H1 más la presión que ejerce la siguiente columna. Esta columna que es de el fluido 2. Vamos a ponerle aquí un H2. Sería más la densidad del fluido 2 por la gravedad por H2. Y creo que ya es todo lo que actúa sobre el punto F. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Sí. Ahora vamos del otro lado, vamos con la presión en F'. Pues aquí actúan más cosas. Primero está la presión de B, que es la presión del aire. Vamos a poner presión en B. Más la presión que ejerce el fluido 3. Vamos a ponerle aquí un H3. Sale, entonces sería densidad del fluido 3 por la gravedad por H3 más, ¿qué cosa? Pues la densidad del fluido 2 por la gravedad por H2. ¿Sale? ¿Por qué es H2? Pues porque aquí se ve que están a la misma o son la misma columna. Ok, pues hago lo mismo de hace rato, ¿no? Las igualamos, entonces me va a quedar acá abajo. Densidad 1 por gravedad por H1 más ρ2 por G por H2 es igual a la presión en B más la densidad 3 por la gravedad por H3 más ρ1 GH2. No, aquí esta no es Entonces sería ρ2. Rho 2, ¿no? Es ρ2, sí, tiene razón. Este es ρ2, aquí también es 2. Con eso de que mis números están bien feos, 2. Entonces, con eso puedo eliminar este y este. ¿Sale? Y de ahí, ¿qué voy a despejar, chavos? La presión en B. Presión en B es igual a ρ1G H1 menos ρ3G H3. ¿Sale? Entonces, ya solo es cuestión de que de meterle números. Presión en B, recuerden, es manométrica. Es igual. Recuerdo que ρ1 vale 1000. 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad 9.78 por 9.78 metros sobre segundo cuadrado por H1. H1 vale 8.33 centímetros, 0.0833 metros. Entonces, ponemos así. Dale, ya está. Eso menos, de eso sí ya no me acuerdo. La densidad del fluido 3, ¿cuánto vale, chavos? 300 kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Sale. 300 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, lo mismo, 9.78 metros sobre segundo cuadrado por una altura de ¿cuánto? Acá la decía, ¿no? De 13.33 centímetros. Hay que pasarlo a metros. 0.1333 metros. Y hacemos las operaciones. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que podamos verlas. ¿Está? Entonces, 1000 por 9.78 por 0.0833 menos 300 por 9.78 por 0.123. Ok, ¿de cuánto les da? 423.5718. Bien, entonces es lo mismo que me dio a mí. Igual a 433.5718 pascales. Es 23, ¿no? Sí es cierto. Sí. ¿Por qué puso 33? No sé. Ahí está.
¿Listo, chavos? ¿De acuerdo los demás? Ay, me duele la espalda. Sí, salió igual. Bien, entonces, vamos a ver qué otra cosa nos piden. Son ejercicios muy largos. Sale. La presión absoluta en el punto C. ¿Cómo le hago? Vamos a hacer un método ahorita medio no raro, pero creo que va a ser más fácil de analizarlo así. Entonces es, inciso C, presión absoluta en el punto C. Ok, entonces necesito otra vez el dibujo. Pero igual que hace rato necesito que sea más pequeño. Listo. Ok, vamos a considerar la presión absoluta. En C, vamos a recorrer nuestro manómetro hasta llegar al punto C. Entonces, aquí estaría actuando ¿qué cosa, chavos? La presión atmosférica, ¿de acuerdo? Sí. Ok, después de eso, ¿qué va a pasar? Ah, pues me voy a mover a este punto, ¿sale? A ese punto estaría actuando la presión que ejerce la columna del fluido 1, ¿sale? Después me voy al fondo, ahí estaría actuando la columna del fluido 2 y después me muevo del fondo hacia el punto C y entonces ahí estaría la presión absoluta en el punto C, ¿de acuerdo? Mi recorrido va a ser algo más o menos así. ¿Sí me explico? Sí. Vale, entonces vamos a calcular. Presión en C va a ser igual a ¿qué cosa? La presión del aire menos la presión de F'. La presión del aire menos la presión de F'. Ah, caray. Oh, no, es que en el Presión esquema anterior había atmosférica. puesto F'. Del punto. Ah, sí, sí, sí. Le podemos poner aquí F y F'. Estaban así, ¿no? Sí. 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 Entonces vamos a seguir usando eso, ¿de acuerdo? Me parece bien. Se me fue la idea, no sé por qué. Va a ser igual a la presión atmosférica más qué cosa. Es más, déjenme quito esto porque esto creo que nos va a confundir y sí nos conviene más hacerlo con las Fs. Vamos a poner presión en F. Presión en F va a ser igual a la presión atmosférica porque estamos trabajando con absolutas más la presión que ejerce esa columna 1. Vamos a ponerle ρ1 GH1, que es lo mismo del esquema anterior, más la densidad del fluido 2 por la gravedad por H2 y la presión en... Ah, pero aquí ya no podría hacer eso, chavos, ¿o sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Se supone que la trayectoria es, bueno, bajamos luego a la derecha y luego volvemos a subir. ¿Qué no se anularía ahí la presión? Ok. Vale, entonces, esto de F, aquí tendríamos que considerar esto. Ah, le desactivé el audio, no sé por qué. Tendríamos que considerar esas tres partes. Ah, pero no queremos esas tres partes. Y por ahí su compañero me dice, oye, si yo veo que este punto está a la misma profundidad que este punto, y todo este de aquí es el fluido 2, ah, pues la presión en C es la misma presión en este punto. Entonces yo puedo poner aquí un punto C'. ¿Eso era lo que me querías decir?
¿Y cómo va a ser la presión en C comparada con la presión en C'? Así, ¿sale? Pero entonces ya no cuenta la presión que se ejerce en el fluido 2. No, no cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a bajar. Era lo mismo de hace rato, ¿no? Aquí vamos a bajar. ¿Y qué va a pasar con la presión? Va a aumentar y después de aquí hacia arriba, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. ¿Cuánto? Ah, pues la misma columna de 10 centímetros. ¿Sí o no? Ah, ok, ok. Sí, esa es la justificación. Ok, muy buena observación. Entonces, la presión en C' va a ser igual ¿a qué cosa? A la presión atmosférica más la presión que ejerce el fluido 1. Y ya eso va a ser la presión absoluta en C. Vamos a calcularla. Esto es igual a... Ya teníamos los valores, ¿no, chavos? De la atmosférica. ¿De cuánto era la atmosférica? Profesor, tengo una pregunta, bueno, Dime. una duda más bien. En el punto, bueno, en el punto C, ¿no es diferente la presión que ejerce del fluido 3 y la presión del aire B a la columna 1? A ver, no deberían de ser iguales. Ahorita lo checamos. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Sí, entiendo tu duda. Y sí es ahorita creo que la podemos aclarar. ¿Sale? Nada más ayúdenme con el valor de la presión, Es 0.58. 0.58. Aquí dice que son 580 mm de mercurio. Pero ese ya la habíamos calculado, ¿no? Estaba por acá arriba, miren. Déjenme la busco por aquí. Sí, Era la esta, ¿no? presión atmosférica es la de 1300. Sí, 135.89, ¿no? No. La presión atmosférica la calculamos a partir del punto A, del inciso A. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Es esta que les estoy mostrando. Esa ya la tenemos. Entonces, vámonos hacia el ejercicio otra vez. Ya faltan 10 minutos. Vamos a probar. La voy a apuntar otra vez. Era 708.2436 pascales. Sale. Ahora, hay que sumarle la otra. ¿Cuánto es la densidad? Esa era de 1000, ¿no? Son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.78 metros sobre segundo cuadrado por H1, que era ¿cuánto? 0.0833, si no mal recuerdo. Sí, está. Ahí le falta nada más que sean metros. Eso de ahí parece cualquier cosa menos un 3. Si ponemos un 3. Aquí y cerramos paréntesis. Está por acá, por acá. Ya está. Entonces, eso nos va a dar de algo más 1, 2, 3 por 9.78 por 0.0833. Y eso nos da. ¿De cuánto les dio? Aquí me faltó un 2. $814.674. No, es que me había faltado aquí un 2. Ah, Sí, me sale eso. Lo mismo. ¿Sí? Sí, aquí mi error fue que este 2, no sé por qué no lo puse. Sale, pascales. Ok, esta es la presión en C'. Ahora vamos a ver cómo calculamos la presión en C.
Ok, vemos que está actuando de este lado. Vamos a calcular. Presión en C. ¿Qué está actuando sobre esa columna? Ah, pues está actuando la presión del aire más la presión de la columna 2, del fluido 3, ρ3, G, H3, y ya. ¿Sale? ¿Qué me hace falta considerar aquí, chavos? Esta presión, ¿cómo es? Es manométrica. Bueno, antes de manométrica es relativa. Relativa. Y esta sí es manométrica, ¿no? ¿Sale? Porque es un fluido en reposo. ¿Qué me hace falta ahí, chavos? Sumarle la atmosférica para que sea absoluta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo la presión manométrica del aire. Por aquí estaba. Esta, ¿no? Los 423.5718. Sale. Entonces la voy a escribir. Voy a escribirla con verde. No, con azul. Sale. Entonces, presión en C es igual a 423.5718 pascales más el fluido 3 creo que era 300 kilogramos. Sí, 300 kilogramos. 300 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad por 9.78 metros sobre segundo cuadrado por la altura que es 13.33. Ok. 13.33. Ah, está mal eso. Son punto 0.1333 metros. Y creo que ya, ¿no? ¿O qué le falta? Ah, la atmosférica. La atmosférica. Sí, sí, falta la atmosférica. Más 77082.2436 pascales. Sale. Entonces, déjenme hago la operación. Ayúdenme también. 300 por 9.78 por punto 123 más 77082. Ah, me falta un 0. 77082.2436. Ok. Y me dio un valor 7789.6.97. No, no es 7, es 1. Me dio 88.8875. No. A mí sí me da 77.896.9176. Sí, igual. Y miren, curiosamente, no curiosamente, ¿no? Es el mismo valor, ¿no? ¿Sí o no, chavos? Ya comprobamos que sí da el mismo valor. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, sí es válido decir eso, que la presión en C es igual a la presión en C' siempre y cuando sea el mismo líquido y se encuentre a la misma profundidad. ¿Sale? ¿Cuál camino es más fácil, chavos? El de C', ¿no? ¿Sí o no? Sí, el de C'. Sí, el de C' es más sencillo. ¿Por qué? Porque no lo pudieron haber pedido la presión en C absoluta
sin que tuviéramos este valor de acá, ¿sale? Y otra cosa, ahorita, pues nos dio lo mismo y con eso yo creo que estaríamos seguros de que nuestro resultado de la presión del aire es correcto. ¿Por qué? Porque si hubiera estado mal calculado, nos habría dado un valor diferente. ¿Sale? Ahora, falta el último inciso, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Dice, considere la fuerza neta que actúa sobre la tapa del tubo. Considere las presiones inferior y superior de la tapa. Yo creo que sí lo podemos resolver en 2 minutos. Vale, entonces, vamos a ver qué presiones están actuando. Tengo mi tapa, que es una tapa así, y la voy a ver así. Entonces, voy a tener aquí, ¿qué presión va a estar actuando aquí, chavos? Pues la presión atmosférica. ¿Sale? Y aquí abajo, ¿qué está actuando hacia arriba? ¿La presión del aire? La presión del aire. ¿Sale? Pero ¿cómo deben de ser esas presiones? No deben de ser iguales, ¿eh? Aquí la de arriba es absoluta, ¿están de acuerdo? Aquí esta también debe de ser absoluta, presión absoluta del aire. Y esa presión absoluta del aire que es igual a la presión atmosférica más la presión relativa del aire. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Y otra cosa, pues yo me acuerdo que la presión es igual a fuerza entre área. ¿Sí? Y yo creo que hasta aquí. Eso va a quedar de tarea, chavos, para el día viernes. ¿Sale? Sí. Sí, eso queda de tarea, que vean cómo resolver esa parte y le preguntamos a alguien el día viernes, ¿va? Vale. Va, entonces ya Es quedamos. una duda, profe, perdón. Dime. Rápido. En el estudio, entonces concluimos que la presión que se ejerce sobre el punto 6 es el mismo, aunque sean distintos fluidos y es que no sé, como que distintas. No. A ver, mira. Para que yo pueda decir que la presión en C y en C' sea la misma, tiene que ser forzosamente el mismo fluido y encontrarse a la misma profundidad. ¿Sí? Yo lo que no puedo hacer es lo siguiente. Yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia que yo tenga aquí un punto que te gusta. A', ¿vale? Digo, pues mira, está a la misma profundidad y voy a tener la misma presión. No, ¿por qué? Porque no es el mismo fluido. De este lado voy a tener el fluido 1 y del otro lado tengo el fluido 3 y tienen diferente densidad. Por esa razón no lo puedo hacer. Solamente lo puedo hacer cuando sea el mismo fluido, que es lo que pasa acá abajo. ¿Sale? Ya entendí, es el fluido 2. ¿Sí? Es el fluido 2. ¿Sí? Sale. Entonces ahí tengan gracias. mucho cuidado con eso. Lo de que hice en el punto A', eso no es válido bajo ninguna circunstancia. ¿Sale? Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Sale, chavos. Entonces, pues ya es hora de su clase de álgebra. Corran. Gracias, Profe, profe. ¿nos comparte Gracias, el profe. que- Gracias, hasta luego. Les Hasta mando